Bienvenidos a un video más de Química Inorgánica. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Loja en lo que compete a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación del ciclo 2. En el presente video se tratará sobre la representación de las moléculas mediante la estructura de Lewis, el cual lo explicaremos mediante algunos ejercicios. El grupo está conformado por Cristian Huásquez, Eddie López, Lenin Nero, Mireya Patiño, Vanessa Rey y Emily Riofrío. A continuación realizaremos un ejercicio basado en la estructura de Lewis con la molécula de pentaóxido de dicloro. Para realizar la estructura de Lewis, previamente debemos analizar el número de electrones de la molécula y la electronegatividad de cada átomo. Es por eso que para calcular cuántos electrones tiene la molécula se debe multiplicar los átomos que interactúan y el número de electrones en el último nivel, dependiendo al grupo al que pertenecen. Además, hay que recordar que en el último nivel cada elemento busca cumplir la regla del octeto a través de enlaces. Por lo tanto, al multiplicar 2 átomos de cloro por 7 electrones dan como resultado 14 electrones. Asimismo, se multiplican 5 átomos de oxígeno por 6 electrones que dan igual a 30 electrones. Al sumar se obtienen 44 electrones. Con el análisis anterior determinamos que el cloro, al ser menos electronegativo, será el elemento central, mientras que el oxígeno, al ser más electronegativo, se encontrará alrededor del elemento central y cumplirá la regla del octeto. Ahora dibujamos en cada cloro sus 7 electrones y en los oxígenos los 6 electrones, siempre manteniendo una simetría. Por ende, los oxígenos mediante enlaces covalentes cumplen la regla del octeto, ya que al inicio tienen 6 electrones, más 2 electrones que le ceden los cloros cumplen con los 8 electrones en su último nivel. Además, podemos deducir que los oxígenos, al recibir 2 electrones, tienen una carga negativa de -2 y los cloros, al perder 5 electrones, tienen una carga positiva de +5. En conclusión, al sumar las cargas negativas y positivas, estas serán igual a 0, dándonos así una molécula neutra de pentóxido de dicloro. La estructura final para el pentóxido de dicloro será la siguiente. Primero dibujamos los enlaces. En el oxígeno del centro habrá 2 enlaces simples, mientras que en los demás enlaces serán covalentes. Luego dibujamos los electrones libres, pero en vez de 2 puntos, ahora serán una línea que representa un par de electrones. Por ende, en cada oxígeno, 2 pares de electrones libres, es decir, 4 electrones. Y en los cloros, un par de electrones que es igual a 2 electrones. Molécula del dióxido de selenio. El selenio pertenece al grupo 6 al igual que el oxígeno, así que tiene 6 electrones en su última capa. El selenio con 6 electrones de valencia y 6 para cada oxígeno, que tenemos 2 y multiplicando serían 12, sumando sería un total de 18 electrones. Pero como tenemos 3 átomos y cada uno requiere 8 electrones, tendríamos 24 electrones que necesitamos y no tenemos. Por este motivo tienen que haber átomos que estén enlazados. Si hacemos 24 menos 18 nos da 6 electrones. Tendremos los pares enlazantes que corresponden a 3 pares
y los 18 electrones de valencia que tenemos, 6 serán enlazantes y el resto no enlazantes. Como hay 3 pares de electrones compartidos y únicamente 2 átomos de oxígeno, uno de ellos ha de ser enlace doble. Para representar esta estructura, el selenio está en el centro con 3 enlaces, uno doble y el otro simple, y el resto están los oxígenos para completar los 8. Para que el átomo de oxígeno que no tiene el doble enlace pueda completar su octeto, necesita 2 electrones que son donados por el átomo central, el selenio. Por lo tanto, es una covalencia dativa. Luego, tanto el selenio como el oxígeno presentarán carga iónica, aunque la carga neta de la molécula sea cero. Representación del dióxido de germanio mediante la estructura de Lewis. En el dióxido de germanio tenemos un átomo de segundo periodo como átomo central, el cual cumplirá la regla del octeto. Primero vamos a calcular los electrones de valencia de cada elemento. Para el germanio su último nivel son 4 electrones y para cada oxígeno 6 electrones. Y como tenemos 2 oxígenos, serían 12 electrones. La suma de los dos elementos en total serían 16 electrones. Pero como tenemos 3 átomos y cada átomo requiere 8 electrones, necesitaríamos 24 electrones que no tenemos. Por este motivo tiene que haber átomos que estén enlazados. Restamos 24 menos 16 igual a 8 electrones. Tenemos los pares enlazantes, que son 8 electrones, que corresponden a 4 pares enlazantes. Y de los 16 electrones de valencia que tenemos, 8 son enlazantes, el resto serán no enlazantes. Nuevamente 8 electrones, por lo tanto tenemos 4 pares no enlazantes. Esta estructura podría representarse por lo tanto de esta forma. Tenemos 4 pares de enlaces, que sería enlace doble, y 4 pares no enlazantes sobre los oxígenos para completar 8 en cada uno, cumpliendo la regla del octeto. Esta estructura también podría representarse de la siguiente forma. Carga formal sobre los átomos. Los pares enlazantes le cambiamos en lugar de rayas, le ponemos puntos. Cada ion representa 2 electrones. No es necesario los no enlazantes. Dividimos los enlaces por la mitad y contamos cuántos electrones se ha quedado cada átomo. El oxígeno con 6 electrones, el germanio con 4 electrones y el oxígeno con 6 electrones. Los electrones coinciden con los electrones de valencia de cada átomo. Entonces, las cargas formales de estos átomos en esta estructura son 0, porque coinciden en la repartición de estos electrones en los enlaces covalentes con el número de electrones de valencia.